Resident Evil 5 es un juego. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Y si bien la saga antes de este juego estaba un poco más ligada al terror, fue aquí cuando se alejó por completo de sus raíces. Y a pesar de todo lo diferente, se siente bien, aunque el cambio del terror de supervivencia a la adrenalina sea tan brusco. Y esa es una de sus principales críticas. Pero si somos honestos, la saga siempre tuvo cositas de acción. Prácticamente todos los jefes finales terminan explotando por un lanzacohetes. Así que el terror de la saga se basa en ser más físico, grotesco, centrado en las deformaciones que puede sufrir alguien o algo. Y fue Resident Evil 5 quien abandonó por completo la intención de asustar para ofrecer algo más frenético. Y es que, cuando el primer Resident Evil salió, empujó el género de horror de supervivencia. Y a pesar de no ser el primer juego de este tipo, a partir de ahí la fórmula se mantuvo prácticamente intacta durante varios años. Entornos cerrados, acertijos, zombies, cámaras fijas y unos controles horribles que le daban cierto encanto. Más de 5 juegos compartieron esta fórmula, pero con el paso del tiempo y al llegar a los años 2000, la fórmula comenzó a estancarse. La gente se cansó, las ventas ya no eran lo que fueron. Entonces apareció Shinji Mikami, el creador original de la saga, quien tomó las riendas de Resident Evil 4 y decidió arriesgarlo todo. El resultado fue una reinvención total. En lugar de zombies tradicionales, ahora teníamos enemigos humanos infectados por parásitos, los ganados. El combate era totalmente diferente. Y por si fuera poco, el juego introdujo la cámara al hombro. La atmósfera también cambió. Resident Evil 4 no solo lo cambió todo, salvó la saga. Fue un éxito rotundo. Se lanzó en prácticamente todas las consolas existentes y por existir. Y hasta personas que nunca tocaron un juego similar les encanta. Y aunque seguía teniendo cosas de terror, era clarísimo que el juego era más de acción. Así que cuando Resident Evil 5 comenzó su desarrollo, parecía que Capcom simplemente quiso repetir la fórmula de su éxito anterior, pero con caras nuevas y un entorno diferente. En lugar de Leon, ahora el protagonista sería Chris Redfield, el del primer juego, y la historia se desarrollaría a un país africano. Y algo curioso de esta franquicia es que no se queda con un único protagonista a lo largo de todos los juegos. Y sin embargo, la mayor constante siempre ha sido Chris Redfield, ya que es el personaje que más ha salido en los juegos. Ha estado en el 1, en Código Verónica, en el 5, 6, 7, Revelations y Village. Y su evolución como personaje también es bastante notable. En el primer juego era simplemente un miembro del equipo de STARS que investigaba la mansión Spencer y descubría los horrores ocultos de Umbrella y de Albert Wesker. Entonces, cuando salieron los primeros detalles visuales del juego, uno de los más comentados era la transformación física de Chris, porque se convirtió en una montaña de músculos. Y es que la última vez que lo vimos fue en Código Verónica, donde Chris se enfrentó a Albert Wesker, un personaje que en teoría había muerto en el primer juego, pero en esta saga rara vez se muere alguien de verdad. Resulta que antes de morir, Wesker se inyectó un virus que no solo lo revivió, sino que le otorgó habilidades sobrehumanas, fuerza descomunal y velocidad absurda. Básicamente se volvió un personaje salido de Matrix. Y como era de esperarse, Wesker seguía siendo el villano principal, y Chris el bueno. El causante de la pelea fue un ataque de Wesker a Claire, la hermana de Chris. Y sin embargo, Wesker le rompe la madre a Chris. El tipo es tan rápido y tan fuerte que lo humilla sin esfuerzo. Esa paliza fue lo que, dentro del canon, motivó a Chris a transformarse físicamente. Y es que entre Código Verónica y Resident Evil 5, Chris pasó de ser un tipo atlético a parecer un tanque humano. El tipo se llenó de músculos por una sola razón: quería estar preparado para el próximo enfrentamiento con Wesker. Y si lo pensamos muy al fondo, no tiene tanto sentido, porque si Wesker puede sobrevivir a disparos, incendios, explosiones y seguir en pie, no hay cantidad de músculos que le hagan daño. Pero aún así, para Chris esto podría ser una solución, y así fue que llegó a África. La personalidad de Chris también cambia bastante, y es que, a medida que avanza la saga y especialmente después de ver una y otra vez como Umbrella hace su desmadre, Chris se vuelve más escéptico, más cansado de pelear. Se le nota bastante furioso por todo lo que pasa a pesar de su constante lucha contra el bioterrorismo. Al comienzo de la historia vemos una escena con Shiva, la compañera de Chris durante la historia. Con el diálogo de la escena vemos como Chris ya no es el héroe optimista. Tiene una visión más cruda del mundo, del gobierno y casi de todo lo que representa ser un soldado. Y ese tono pesimista se mantiene a lo largo de los juegos que le siguen. Y es que Leon siempre fue un poco más ligero. Contaba algunos chistes, se le ocurrían cosas ingeniosas. Hasta luego. No thanks, bro.
Pero Chris es puro peso emocional, carga con cada pérdida, cada error, cada enfrentamiento, y esto también refleja la época en la que el juego fue lanzado. El juego salió en una era dominada por los shooters militares. COD estaba en la cima, Battlefield, Gears of War, Fallout, cualquier franquicia popular giraba en torno a soldados, coberturas y crudeza. Las productoras japonesas, sintiendo la presión del mercado occidental, comenzaron a seguir esa misma fórmula. Así nacieron cosas como el reboot de Devil May Cry, DMC o Resident Evil 6. Resident 5 es hijo de esa influencia. No solo tomó ese sistema de combate, sino que también decidió meter un modo cooperativo, algo que en su momento tenía todo el sentido del mundo. Los servicios online ya estaban más consolidados, por lo que Capcom decidió aventarse un modo cooperativo. E incluso si jugabas solo, el juego te obligaba a tener un compañero controlado por la inteligencia artificial. Shiva es una agente nativa del país africano en el que se basa la historia. Su mera existencia no solo sirvió para el cooperativo, sino que quizás también como un intento de balancear una polémica que rondaba el juego desde su primer tráiler: el racismo. Mucha gente criticó el hecho de que un hombre blanco estuviera disparando a hordas de enemigos africanos, y Capcom respondió incluyendo más diversidad en los enemigos, y Shiva era la coprotagonista. Shiva odia todo lo que representa Wesker y lo que él y Umbrella han hecho en su país. Pero el problema es que, a pesar de todo eso, Resident Evil 5 no le da el tiempo que merece. De hecho, ni siquiera Chris Redfield tiene todo el desarrollo que podría tener. La dinámica entre ambos se queda a medias. Tenían todo para crear un dúo bastante memorable y el juego apenas lo roza. Todo se siente muy militarizado. Escuchas a los personajes hablar como si fueran soldados en una operación especial. Y eso, aunque parezca raro al principio, tiene sentido. Para este punto en la historia, los brotes virales son tan frecuentes que enviar tropas de élite ya no es exagerado. La saga ya no podía estancarse en historias de sobrevivientes a brotes. La escala había cambiado y con eso el tono de la saga. Como mencioné antes, el tema más controversial que rodea el juego es el del racismo. Es evidente que Capcom intentó tomar medidas para evitar ese tipo de críticas. Y hay algo que se ignora bastante: este juego fue creado por desarrolladores japoneses, y eso ya debería cambiar bastante la forma en que debe analizarse. Lo que parece es que simplemente tomaron el esquema de Resident Evil 4, cambiar el entorno, adaptar la amenaza local, mantener la fórmula de acción y lo trasladaron a otra parte del mundo. En su momento, nadie protestó cuando Leon fue una versión ficticia de España y acabó con todos los enemigos que encontraba. Y por eso muchas de estas acusaciones en realidad no tienen mucho sentido. El juego muchas veces se rompe por completo. Hay situaciones que parecen sacadas de una película de acción de los años 80. Por ejemplo, hay una escena en la que te atacan unos tipos montados en motocicletas que te lanzan cadenas. Otro momento absurdo es cuando atravesamos la zona de tribus. De repente estamos rodeados de estructuras gigantes que parecen pirámides subterráneas móviles. Hay mecanismos antiguos que mueven plataformas gigantes solo con accionar palancas de piedra o empujar cosas. Es como si estuvieras en una película de aventura exageradísima. Hay incluso una sección con rayos de luz que funcionan como un rayo láser. Esta parte es una mierda. Si te atrapa, te quema y tienes que volver a hacer todo. Y si Resident Evil 4 ya tenía sus momentos extraños, el 5 lo llevó mucho más lejos. Este juego también es famoso por la infame escena donde Chris, con sus propios puños, golpea una roca gigante hasta hacerla caer en lava. Esto se volvió un meme por razones clarísimas. Pero lo peor es que, considerando todo lo que pasa en el juego, esta escena ni siquiera es la más ridícula. Tan solo basta ver las muertes que hay durante la secuencia del avión. Otro momento extraño es la pelea contra Jill, y es que básicamente Wesker la secuestró, la manipuló mentalmente y ahora tiene una especie de araña en el pecho. El objetivo de esta parte es arrancarle esa cosa sin matarla, pero es más difícil de lo que parece, sobre todo porque Jill puede correr por las paredes y hace movimientos bien raros. Y luego está Wesker, que si bien suena muy bien como villano, tiene un acento muy marcado, lo que hace que no se pueda tomar tan en serio. Cuando el juego salió a la venta vendió increíblemente bien, pero al mismo tiempo había muchos fanáticos que criticaban tanta acción y anhelaban el terror de sus juegos anteriores. Así que Capcom, como la empresa tan considerada con sus fanáticos que es, pensó en crear un juego que atrayera a todos los fanáticos, y así nació Resident Evil 6. Un desastre total. El juego es un lío y de alguna forma logra ser más exagerado y ridículo que el 5. El 5 es un caso excepcional, porque aunque no te guste la dirección que tomó, el juego está muy bien hecho, está bien diseñado y si juegas con alguien es bastante divertido.
a pesar de no ser lo que probablemente esperarías de un Resident Evil. La pura recepción del juego lo cambió todo. Lamentablemente, Capcom hizo lo peor con Resident Evil 6, pero se reivindicaron. Ojalá el remake, si es que existe, logre capturar lo que hizo que este juego fuera tan querido.